Hay un libro en la Biblia que ha levantado a personas rotas, ha devuelto fe a los que la habían perdido y ha cambiado el rumbo de millones de vidas a lo largo de la historia. ¿Y si hoy no llegaste por casualidad? ¿Y si este momento, justo este, fuera una cita que no estaba en tu calendario, pero sí estaba en el plan de Dios? Hay días en los que uno sigue con su vida. Hace lo que tiene que hacer, cumple, habla, sonríe. Pero por dentro hay una pregunta que no se calla. Una pregunta que se esconde detrás del cansancio, detrás del silencio, detrás de esa sensación de que algo falta, aunque aparentemente todo esté bien. Tal vez vienes cargando una culpa que no le dices a nadie. Tal vez vienes con ansiedad. Tal vez vienes con la mente llena, con el corazón apretado, con una fe que no se apagó del todo, pero que tampoco se siente fuerte. Tal vez estás cansado de intentar cambiar por tu cuenta. Tal vez estás cansado de caer en lo mismo, de prometer y no cumplir, de sentir que avanzas 2 pasos y retrocedes 3. Tal vez ya no sabes si lo que sientes es vacío, tristeza o simplemente desgaste. Y justo ahí, en ese lugar donde uno se pregunta ¿qué hago ahora?, aparece Romanos. No como un texto bonito, no como un discurso antiguo. Romanos aparece como una voz que atraviesa siglos y te habla como si te conociera, como si supiera lo que estás pensando, como si pusiera nombre a lo que sientes, como si encendiera una luz donde tú solo veías confusión. Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo, pero no es solo historia, es dirección, es fundamento, es verdad. Es una de esas partes de la Biblia que no solo informan, transforman. Porque cuando Romanos entra de verdad, algo se acomoda por dentro. Te confronta, sí, pero no para destruirte, para levantarte. Te revela, sí, pero no para avergonzarte, para sanarte. Te muestra tu realidad, sí, pero también te abre un camino. Y hoy vamos a caminar por sus versículos más impactantes, no para recitarlos como frases famosas, sino para entenderlos como medicina. Porque hay palabras que no solo se escuchan, se reciben. Hay verdades que no solo se aprenden, se viven. Y Romanos es eso, una invitación a vivir distinto desde adentro. Este no es un mensaje para gente perfecta. Es un mensaje para gente real, para personas que aman a Dios, pero todavía luchan, para personas que quieren creer, pero a veces dudan, para personas que han fallado y han pensado, ¿Dios todavía me quiere? Para personas que necesitan esperanza auténtica, no optimismo barato, para personas que necesitan un ancla, no una frase motivacional. Si te quedas hasta el final, no solo vas a escuchar versículos, vas a recibir claridad, vas a encontrar fuerza, vas a sentir que tu fe se reenciende y sobre todo vas a recordar que Dios no se alejó de ti, que Dios no te soltó, que Dios sigue llamándote, incluso ahora. La carta a los romanos fue escrita en un tiempo difícil. Ser cristiano no era popular, no era cómodo, era peligroso. Había presión social, rechazo, burlas y persecución. Y aún así, Pablo escribe con una seguridad que no tiembla. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha sido transformado por Dios, ya no puede fingir que todo es igual. Y la primera verdad que pone sobre la mesa es directa y poderosa. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Detente un segundo. No me avergüenzo. Eso significa que Pablo entendía que el Evangelio no era algo para ocultar, era algo para sostenerse, era algo para vivir, era algo para anunciar. Porque el Evangelio no es un adorno espiritual, es poder. Y cuando Pablo dice poder, no habla de teoría, habla de una fuerza real que cambia vidas. Tal vez tú has escuchado el Evangelio muchas veces, pero hoy necesitas escucharlo de otra manera, no como información religiosa, sino como lo que realmente es.
La buena noticia de que Dios hizo lo que tú no podías hacer. Que Dios abrió una puerta donde tú solo veías paredes. Que Dios te ofreció salvación, no porque tú lo merecieras, sino porque Él es bueno. Y salvación no es solo una palabra grande. Salvación es rescate, salvación es volver a respirar, salvación es ser liberado de lo que te domina, salvación es ser sacado de un lugar donde te estabas apagando. Salvación es que Dios te toma en serio, te mira de frente y aún así decide ayudarte. Pablo dice que este poder es para todo aquel que cree. Eso significa que no es para unos cuantos privilegiados, no es para los que tienen un pasado limpio, no es para los que nunca fallaron, es para el que cree, para el que se rinde, para el que se acerca con sinceridad, para el que dice, Señor, te necesito. Ahora, para entender por qué esta noticia es tan buena, Pablo primero te muestra el problema sin maquillaje. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay excepciones. Todos. No dice algunos, no dice los peores, dice todos. Eso incluye al que presume ser fuerte. Incluye al que aparenta estar bien. Incluye al que se cree mejor que otros. Incluye al que está avergonzado. Incluye al que se siente lejos. Incluye a todo ser humano. Y esto no se dice para humillarte, se dice para igualarnos, para que nadie se crea superior, para que nadie se sienta fuera del alcance, porque si todos fallamos, entonces todos necesitamos gracia. Y si todos necesitamos gracia, entonces nadie tiene derecho a mirar por encima del hombro. El pecado no es solo hacer cosas malas, es una raíz interna, es una desconexión, es esa inclinación a vivir lejos de Dios, a elegir lo que te destruye aunque sabes que te destruye, a mentir aunque dices que amas la verdad, a herir aunque dices que no quieres herir. A veces el pecado se viste de orgullo, a veces se esconde como envidia, a veces se disfraza de control, a veces se manifiesta como ira, a veces se vuelve un hábito secreto, a veces se convierte en una doble vida. Y Pablo lo resume con una frase durísima, destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que el pecado te roba algo, te roba comunión, te roba paz, te roba claridad, te roba pureza, te roba plenitud. Te hace sentir vacío incluso cuando tienes cosas. Te hace sentir inquieto incluso cuando todo está en calma. Te deja con esa sensación de que algo no encaja. Quizá tú has sentido eso. Quizá has sentido que por más que avanzas, algo adentro no se llena. Quizá hay noches en las que tu mente no descansa. Quizá te ríes con otros, pero cuando estás solo, sientes un peso. Quizá te has preguntado, ¿por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo repitiendo esto? ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? Romanos no te deja en la culpa. Romanos te lleva a la gracia y eso es lo que lo hace tan poderoso. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados. Eso significa que Dios te declara justo, te declara limpio, te declara aceptado, no porque tú te lo ganaste, sino porque Cristo pagó el precio. Y Pablo pone una palabra que rompe el orgullo y sana el corazón, gratuitamente. Gratuitamente significa sin compra, sin pago, sin mérito humano. No es Dios te ama si te portas bien, es Dios te ama y por eso te rescata. No es cuando cambies vienes, es ven y yo te cambiaré desde adentro. La redención es rescate, es liberación, es precio pagado. Imagina una deuda que jamás podrías pagar. Imagina que te dicen, no hay forma. Y de pronto alguien llega y paga todo. No una parte, no una cuota, todo. Así es Cristo. Tomó sobre sí lo que te condenaba para que tú recibieras lo que no podías conseguir.
Y aquí viene una de las verdades más increíbles de todo Romanos. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto cambia todo, porque no dice cuando ya eras bueno, no dice cuando ya te lo merecías, dice siendo aún pecadores. Eso significa que el amor de Dios no empezó cuando mejoraste, empezó cuando estabas lejos, cuando estabas roto, cuando estabas confundido, cuando estabas en tu peor momento. Y tal vez tú necesitas escuchar esto con fuerza. Dios no te ama por tu rendimiento. Dios te ama por quien Él es. Dios no te ama porque tú eres impecable. Dios te ama porque Él es amor. Y ese amor se probó, no con palabras, sino con una cruz. A veces la mente dice: Dios está harto de mí. A veces la culpa dice: ya fallaste demasiado. A veces el enemigo susurra: tú no cambias. A veces el pasado grita: tú eres eso que hiciste. Y Romanos 5:8 te responde: Dios te amó cuando eras pecador. Si Él te amó entonces, ¿por qué crees que te dejaría ahora que lo estás buscando? Luego Pablo presenta un contraste que te obliga a tomar en serio tu vida espiritual. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, no es juego, no es un error sin consecuencias. El pecado cobra relaciones, cobra paz, cobra dirección, cobra pureza, cobra propósito, cobra alegría. A veces cobra lentamente, pero cobra. Y Pablo dice: muerte. Porque el pecado separa de Dios, y separarse de Dios es separarse de la vida verdadera. Pero luego Pablo coloca una palabra que es un puente: más. Mas la dádiva de Dios. Dádiva significa regalo, don, algo inmerecido. Y ese regalo es vida eterna en Cristo Jesús. Y vida eterna no es solo vivir para siempre. Es vivir con Dios, es vivir con sentido, es vivir con una paz que no se quiebra fácilmente, es vivir con esperanza incluso en medio del caos, es vivir con una identidad firme, es vivir con una base. Tal vez tú dices: yo quiero esa vida. Entonces Romanos te dice que está en Cristo, no en tu fuerza, no en tu perfección, en Cristo. Y aquí surge otra pregunta real: si Dios me ama, ¿por qué me pasan cosas difíciles? Si estoy creyendo, ¿por qué hay dolor? Y Romanos responde con una promesa que ha sostenido a personas en las temporadas más duras. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice: todas las cosas son buenas. Hay cosas que duelen, hay pérdidas, hay traiciones, hay procesos, hay batallas, pero dice: ayudan a bien. Eso significa que Dios puede tomar incluso lo que fue injusto, lo que fue duro, lo que fue amargo, y usarlo para formar algo bueno en ti. A veces el bien es carácter, a veces es madurez, a veces es humildad, a veces es sabiduría, a veces es un cambio de rumbo que te salva, a veces es una puerta que se abre porque otra se cerró. A veces es un corazón que aprende a depender de Dios de verdad. El problema es que cuando estás dentro de la tormenta, quieres explicación, y Dios muchas veces te da algo más profundo que explicación. Te da presencia, te sostiene, te guía paso a paso, y cuando mires atrás vas a ver que no fue el dolor lo que te definió, fue lo que Dios hizo contigo en medio del dolor. Y si hay algo que el enemigo intenta sembrar, es miedo. Dios te va a soltar. Dios se cansó. Dios ya no te quiere igual. Y entonces, Romanos suelta una verdad que corta esas mentiras de raíz. Romanos 8:38 y 39 dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es como si Pablo te mirara a los ojos y te dijera:
No hay nada que sea más fuerte que el amor de Dios, ni lo que sientes hoy, ni lo que temes mañana, ni lo que te pasó ayer, ni lo que te hicieron, ni lo que hiciste. Si estás en Cristo, estás sostenido. Y esa seguridad no es para que vivas sin cuidado, es para que vivas transformado, porque cuando sabes que eres amado, cambias desde un lugar sano. No cambias para que te amen, cambias porque ya fuiste amado. Por eso Romanos 8:1 es tan fuerte. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Eso significa que Dios no quiere que vivas aplastado por la culpa. Dios no quiere que vivas castigándote mentalmente todos los días. Dios no quiere que te defines por tu peor momento. Sí, hay corrección. Sí, hay proceso. Sí, hay arrepentimiento. Pero no hay condenación. Porque la condenación te hunde, la gracia te levanta. La condenación te dice, no sirves. La gracia te dice, vuelve. La condenación te encierra, la gracia te abre un camino, la condenación te roba la esperanza, la gracia te devuelve futuro. Y cuando esa gracia entra de verdad, no te deja igual, te transforma por dentro. Y ahí aparece Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes, no te adaptes sin pensar, no copies los patrones de un mundo que llama normal a lo que destruye. No permitas que te programen la mente con ansiedad, con materialismo, con egoísmo, con impulsos, con comparación, con rencor, con vicios, con vacío. Transformaos. Eso significa que sí hay cambio real, pero empieza en la mente, porque la mente es la puerta. Si tu mente se llena de verdad, tu vida cambia. Si tu mente se llena de mentira, tu vida se desordena. Por eso la renovación del entendimiento es diaria. No se hace una vez y listo. Es un proceso. Renovar la mente es aprender a pensar con la verdad de Dios. Es reemplazar el no puedo por Dios me fortalece. Es reemplazar el siempre fallo por Dios me está formando. Es reemplazar el ya no hay salida por Dios abre camino. Es reemplazar el yo soy mi pasado por yo soy lo que Dios dice de mí. Y cuando la vida aprieta, Romanos 12:12 te da 3 anclas: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, porque la esperanza no es un deseo vacío, es confianza en las promesas de Dios. Sufridos en la tribulación, perseverantes, resistiendo sin rendirte, constantes en la oración, porque la oración no es un ritual, es conexión, es fuerza, es guía, es refugio. Cuando oras, no siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia algo en ti. Cambia tu enfoque, cambia tu paz, cambia tu perspectiva. Y a veces lo que más necesitas no es que Dios cambie el día, sino que Dios te fortalezca para atravesarlo con fe. Luego Romanos te lleva a una verdad que parece simple, pero resume una vida entera. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto significa que la fe auténtica se nota. Se nota en cómo tratas a otros. Se nota en cómo respondes cuando te provocan. Se nota en cómo perdonas. Se nota en cómo hablas. Se nota en si edificas o destruyes. Se nota en si tu corazón se vuelve más sensible o más duro. Porque si Dios te amó cuando no lo merecías, ¿cómo no vas a aprender a amar también? Si Dios te tuvo paciencia, ¿cómo no vas a aprender paciencia? Si Dios te dio gracia, ¿cómo no vas a vivir con gracia? Y cuando sientes que no tienes fuerzas, Romanos 15:13 te recuerda de dónde viene lo que necesitas. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Dios puede llenarte, no con emoción pasajera, sino con paz real, con gozo profundo, con esperanza que no se rompe, y no por tu habilidad, sino por el poder del Espíritu Santo. Tal vez tú has intentado sostenerte solo y te cansaste. Tal vez hoy Dios quiere que te rindas, no por derrota, sino por confianza. Porque rendirte a Dios no es perder, es comenzar a ganar por dentro. Y si te preguntas por qué la Biblia es tan importante, Romanos 15:4 lo deja claro. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia enseña, consola, te da paciencia, te da esperanza. No porque sea un libro antiguo, sino porque es palabra viva, porque es guía, porque es luz, porque es alimento. Hay días en los que no necesitas más opiniones, necesitas palabra. Hay días en los que no necesitas más ruido, necesitas verdad. Hay días en los que no necesitas que te distraigan, necesitas que te fortalezcan. Y Romanos te fortalece. Ahora escucha esto con reverencia. Romanos 14:11 dice que llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Eso te recuerda algo. Dios es soberano. Dios no compite. Dios reina. Dios tiene la última palabra, y esa verdad no es para vivir con miedo, sino con propósito, con humildad, con obediencia. Porque si Él es Dios, entonces vale la pena vivir para Él, vale la pena buscarlo, vale la pena dejar lo que te destruye, vale la pena construir una vida con fundamento. Y después de recorrer todo esto, queda una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? Porque Romanos no es solo para entenderlo, es para vivirlo. Tal vez hoy tu paso no es gigante, pero es real. Tal vez hoy tu decisión es sencilla, pero es profunda. Volver, acercarte, pedir perdón, soltar la carga, reconocer que necesitas a Jesús, reconocer que no puedes solo, reconocer que la gracia es para ti también. Y si tú dices, yo quiero estar más cerca de Dios, entonces comienza por lo más sincero. Habla con Él ahora mismo desde donde estás, sin frases elegantes, sin máscaras, con honestidad, porque Dios escucha un corazón sincero. Si este mensaje te habló, no lo guardes solo para ti. Hay alguien cerca de ti que necesita esperanza. Hay alguien que sonríe, pero por dentro está luchando. Y una palabra puede ser el rescate que Dios use para levantarlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si llegaste hasta este punto, hay algo en ti que busca a Dios de verdad. Y eso vale oro. Ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios, estoy más cerca de Dios. Hazlo como una decisión, como un paso, como una declaración. Estoy más cerca de Dios. Y que Dios te bendiga, te fortalezca y te llene de paz. Tal vez al escribir esa frase por dentro algo se movió. Tal vez no fue un gran terremoto, pero sí un cambio de dirección. Porque a veces el comienzo de una transformación no se nota por fuera, pero se siente por dentro. Y si hoy estás aquí, no es para quedarte igual, es para avanzar. Quiero que entiendas algo importante. Romanos no solo te dice quién es Dios. Romanos también te dice quién eres tú cuando estás en Cristo. Y eso es crucial, porque muchas personas viven con una identidad equivocada. Viven como si fueran su error. Viven como si fueran su pasado. Viven como si fueran su caída. Y cuando alguien vive con una identidad falsa, termina construyendo una vida frágil. Pero cuando Dios te da identidad, algo cambia, porque ya no te defines por lo que hiciste, te defines por lo que Cristo hizo. Ya no te defines por tus heridas, te defines por el propósito de Dios. Ya no te define la vergüenza, te define la gracia. A veces el mayor enemigo de tu avance no es el mundo ni los problemas, es la voz interna que te repite lo mismo. Tú no sirves,
Tú no cambias, tú siempre caes, a ti no te funciona, Dios no te va a escuchar. Y esa voz puede sonar tan familiar que tú crees que es tu pensamiento, pero no lo es. Es una mezcla de culpa, heridas, miedo y mentira. Por eso Romanos insiste tanto en la mente, porque si tu mente se alinea con la verdad, tu vida empieza a alinearse también. Muchos creen que la fe es solo emoción. Un día sientes, otro día no. Pero la fe no es solo sentir, la fe es decidir creerle a Dios incluso cuando no sientes nada. La fe es caminar incluso cuando no ves el mapa completo. La fe es obedecer aunque todavía haya dudas. La fe es confiar aunque el proceso sea incómodo. Y Romanos es un entrenamiento para esa fe. Piensa en esto. Pablo no escribió Romanos para que la gente solo dijera qué bonito. Lo escribió para formar creyentes firmes, para que no fueran llevados por cualquier viento, para que no fueran dominados por la culpa, para que no fueran esclavos del miedo, para que no vivieran con una fe superficial. Romanos es como una base sólida donde puedes pararte cuando todo tiembla. Y por eso, después de hablar de la gracia, Pablo también habla de una realidad que muchas veces se evita: el conflicto interno. Porque sí, eres amado, sí, eres perdonado, sí, no hay condenación, pero todavía hay una lucha, todavía hay deseos, todavía hay hábitos, todavía hay pensamientos, todavía hay tentaciones, todavía hay heridas que se quieren abrir, todavía hay ataques de desánimo. Y si tú has sentido esa lucha, no significa que tu fe sea falsa. Significa que estás en una batalla real, y la Biblia no lo esconde. Romanos lo muestra con claridad. La vida cristiana no es ausencia de lucha, es presencia de Dios en medio de la lucha. Hay personas que se sienten culpables por luchar. Piensan que si fueran buenos creyentes no tendrían pensamientos malos, no sentirían tentación, no tendrían momentos de debilidad. Pero la realidad es que la batalla no prueba que estás perdido. A veces la batalla prueba que estás vivo espiritualmente. Porque antes, cuando estabas lejos, no había resistencia, te dejabas llevar. Pero cuando empiezas a acercarte a Dios, aparece resistencia, aparece fricción, aparecen pruebas, aparecen ataques a la mente. Y ahí necesitas recordar Romanos 8:1 otra vez: ninguna condenación. Porque el enemigo quiere que confundas lucha con condena. Quiere que pienses, si lucho, entonces no soy de Dios. No, luchar no te condena. Rendirse sí te destruye. Luchar es parte del proceso de crecer, y Dios no te abandona en el proceso. Hay algo que cambia cuando entiendes esto. Dios no te llama a pelear solo, Dios te llama a depender. Y aquí entra la obra del Espíritu Santo, que es un tema que Pablo destaca con fuerza. Porque muchos quieren vencer con fuerza humana lo que solo se vence con poder espiritual. Muchos intentan dominar con voluntad lo que está atado en lo profundo. Y se frustran, y se cansan, y dicen, no puedo. Y la respuesta no es intenta más fuerte. La respuesta es rinde más profundo. Porque cuando la fuerza humana se acaba, la fuerza de Dios comienza. Tal vez tú has intentado cambiar 1000 veces. Y el problema no era tu deseo de cambiar. El problema es que estabas intentando hacerlo solo. Y Romanos te enseña una manera distinta. Caminar con Dios, guiado por el Espíritu, alimentado por la palabra, sostenido por la gracia. Y eso te lleva a una verdad práctica. La gracia no es permiso para vivir como quieras. La gracia es poder para vivir como Dios quiere. Hay gente que confunde gracia con licencia. Piensan, Dios me perdona, entonces no importa. Pero la gracia no es para seguir atado. La gracia es para ser libre. La gracia no es para justificar el pecado. La gracia es para romper el pecado. La gracia es para levantar a alguien que se cayó y enseñarle a caminar de nuevo.
Por eso Romanos habla tanto de vida nueva, porque cuando Cristo entra, no solo te limpia, te transforma. Y esa transformación no siempre es instantánea, pero sí es real. Es como una semilla que empieza a crecer por dentro. A veces nadie lo ve al principio. A veces tú mismo no lo sientes al principio, pero empieza a cambiar tu conciencia, empieza a cambiar tus deseos, empieza a cambiar tu manera de reaccionar, empieza a cambiar tu visión del futuro, empieza a cambiar tu forma de ver el pecado. Ya no lo ves como normal, lo ves como lo que es, algo que roba vida. Y aquí quiero hablarte con claridad. No hay pecado pequeño cuando se vuelve hábito. No hay algo sin importancia cuando te está robando paz. No hay solo esto cuando ese solo esto te está alejando de Dios. Porque el pecado siempre tiene un objetivo: apartarte de la comunión. Y la comunión es la fuente de tu fuerza. Por eso, Romanos 12:2 es tan central. Renovación de la mente. Renovar la mente significa que tú no puedes alimentar tu alma con basura y esperar una vida santa. No puedes llenar tus pensamientos con ruido, con negatividad, con contenido que te contamina, con comparaciones, con resentimiento, con orgullo, y luego preguntarte por qué tu espíritu está débil. La mente es una puerta. Lo que entra se queda. Lo que se queda se convierte en pensamiento. Lo que se convierte en pensamiento se convierte en decisión. Lo que se convierte en decisión se convierte en hábito. Y el hábito se convierte en destino. Por eso cuidar tu mente no es un detalle, es una guerra. Y tal vez hoy no necesitas una teoría. Necesitas pasos simples, necesitas acciones pequeñas, pero firmes. Empieza por esto. Cada día, aunque sean pocos minutos, vuelve a la palabra. No para cumplir un ritual, sino para alimentar tu fe. Porque la fe no crece por accidente, la fe crece por alimentación. Luego ora con honestidad, no con frases repetidas, con verdad. Dile a Dios lo que te pasa, dile a Dios lo que te duele, dile a Dios lo que te tienta, dile a Dios lo que te enoja, dile a Dios lo que te asusta, porque Dios no se escandaliza de tu sinceridad. Dios sana en la luz, el enemigo trabaja en la oscuridad. Luego rodea tu vida de lo que te construye, porque si tú estás rodeado de voces que te arrastran, te va a costar más. Pero si te rodeas de voces que te levantan, vas a avanzar más rápido. A veces lo más espiritual que puedes hacer es cortar con lo que te hunde. Y sí, a veces eso incluye hábitos, relaciones, rutinas y lugares. Ahora volvamos al corazón de Romanos, la esperanza. La esperanza en Romanos no es un ojalá, es una certeza basada en Dios. Y esto es vital, porque el mundo de hoy está lleno de incertidumbre. Las personas viven con miedo al futuro, miedo a enfermar, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a quedarse solos, miedo a no lograr nada, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficientes. Y en medio de ese miedo, Romanos te dice, hay una esperanza que no depende de tus circunstancias. Hay una esperanza que viene de Dios. Romanos 15:13 dice que el Dios de esperanza te llene de gozo y paz en el creer. Mira esa frase, en el creer. Es decir, gozo y paz no son solo emociones que aparecen cuando todo está bien. Son frutos que nacen cuando confías, cuando crees, cuando decides descansar en Dios. Y esto es algo que debes practicar, porque la paz no siempre cae del cielo sin más. A veces la paz se entrena cuando, en medio de una preocupación, eliges orar en lugar de alimentar la ansiedad. Se entrena cuando, en medio de una tristeza, eliges recordar promesas en lugar de hundirte en pensamientos oscuros. Se entrena cuando, en medio de una tentación, eliges huir en lugar de negociar. Se entrena cuando, en medio de un conflicto, eliges amar en lugar de vengarte.
Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso significa que tu madurez no se mide solo por lo que sabes, sino por lo que reflejas. Hay personas que saben versículos, pero lastiman con su lengua. Hay personas que hablan de Dios, pero no tienen compasión. Hay personas que se creen correctas, pero no aman. Y Pablo dice, el amor es cumplimiento, el amor es prueba. Porque el amor de Dios no solo te perdona, el amor de Dios te forma. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Cómo se ve el amor en la vida diaria? Se ve cuando respondes con mansedumbre en lugar de explosión. Se ve cuando pides perdón en lugar de justificarte. Se ve cuando ayudas sin esperar aplausos. Se ve cuando bendices aunque te hayan herido. Se ve cuando oras por el que te critica. Se ve cuando dices la verdad sin humillar. Se ve cuando corriges sin desprecio. Se ve cuando escuchas sin juzgar. Se ve cuando das tu tiempo a alguien que lo necesita. Eso no es debilidad, eso es Cristo en ti. Y cuando vives así, tu vida se vuelve testimonio. Porque el mundo está cansado de discursos sin vida. El mundo está cansado de religión sin transformación. El mundo necesita ver una fe real, una fe que sostiene, una fe que cambia, una fe que ama. Ahora hablemos de Romanos 8:28 otra vez, pero más profundo. Todas las cosas ayudan a bien. Hay procesos que en el momento se sienten como castigo, pero después entiendes que eran formación. Hay puertas que se cerraron y tú lloraste, pero después agradeciste porque te estaban evitando un dolor mayor. Hay personas que se fueron y tú sufriste, pero después entendiste que Dios estaba limpiando tu camino. Hay temporadas de silencio donde tú pensaste que Dios no estaba, pero después descubriste que en el silencio Dios te estaba enseñando a escuchar. Porque el bien que Dios busca no siempre es comodidad, es propósito, es madurez, es pureza, es carácter, es salvación, es eternidad. Y sí, a veces el proceso duele, pero el proceso también pule. Y lo que Dios quiere construir en ti vale más que el dolor del momento. Por eso Romanos 12:12 te enseña a vivir con equilibrio, esperanza, perseverancia y oración. Porque sin esperanza te rindes, sin perseverancia te detienes, sin oración te debilitas. La esperanza te mantiene mirando adelante, la perseverancia te mantiene firme en medio de la presión, la oración te mantiene conectado a la fuente. Ahora quiero llevarte a una verdad que muchas personas necesitan escuchar de nuevo. Tu salvación no depende de tu perfección diaria, depende de Cristo. Y eso no te hace relajado, te hace agradecido, no te hace irresponsable, te hace humilde. Porque cuando entiendes que Cristo es tu base, dejas de vivir con miedo y empiezas a vivir con gratitud. Y la gratitud produce obediencia. La obediencia produce madurez. La madurez produce estabilidad. Muchos quieren estabilidad emocional y espiritual sin disciplina, pero la disciplina espiritual no es castigo, es cuidado. Es como el que quiere un cuerpo sano pero nunca se alimenta bien. Es como el que quiere una casa firme pero nunca construye. La fe firme se construye. Y Romanos te da los ladrillos. Ladrillos como no hay condenación. Nada me separa del amor. Todas las cosas ayudan a bien. Renueva tu mente. Vive en amor. Sé constante en la oración. Abunda en esperanza. Y cuando esos ladrillos entran en tu corazón, tu vida cambia. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si tu mente se llenara de estas verdades cada día? ¿Qué pasaría si cada vez que llegara un pensamiento de culpa respondieras con Romanos 8:1? ¿Qué pasaría si cada vez que llegara un miedo de abandono respondieras con Romanos 8:38-39? ¿Qué pasaría si cada vez que te sintieras sin propósito respondieras con Romanos 8:28? ¿Qué pasaría si cada vez que el mundo te empujara a conformarte respondieras con Romanos 12:2? Eso es entrenamiento espiritual, eso es guerra con la palabra, eso es renovación de la mente. Y sí,
Va a haber días donde te sientas fuerte y va a haber días donde te sientas débil, pero tu fe no se mide solo por cómo te sientes. Se mide por a qué verdad te aferras cuando estás débil. Porque cuando estás fuerte cualquiera cree. El verdadero crecimiento se ve cuando estás cansado y aún así sigues orando. Cuando estás triste y aún así sigues confiando. Cuando estás tentado y aún así eliges obedecer. Cuando estás confundido y aún así te acercas a Dios. Eso es fe real. Ahora no quiero que todo esto se quede en inspiración. Quiero que se convierta en un momento de decisión. No una emoción pasajera, una decisión. Si tú sabes que necesitas volver a Dios, vuelve hoy. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando te arregles, vuelve hoy. Porque el que se acerca a Dios no tiene que estar perfecto, tiene que estar dispuesto. Y si tú ya estás caminando con Dios, pero sientes que te enfriaste, reaviva tu fuego hoy. Porque una fe descuidada se debilita, pero una fe alimentada se fortalece. Y si tú estás en medio de una prueba, no te rindas. Dios está trabajando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Dios está trabajando y un día mirarás atrás y dirás, Él estuvo conmigo todo el tiempo. Quiero que te tomes un segundo y te hagas estas preguntas con sinceridad. ¿De qué me está salvando Dios en este proceso? ¿Qué hábito necesito soltar? ¿Qué pensamiento necesito reemplazar? ¿Qué herida necesito entregar? ¿Qué área de mi vida necesita la luz de Dios? ¿Qué parte de mí está cansada de vivir lejos? ¿Qué parte de mí está lista para rendirse de verdad? No respondas por compromiso, respóndete con honestidad, porque ahí empieza la libertad. La libertad no comienza cuando todo está perfecto. La libertad comienza cuando tú dices la verdad. Y Romanos te ofrece una verdad que te libera. Cristo es suficiente. Suficiente para perdonarte, suficiente para limpiarte, suficiente para levantarte, suficiente para sostenerte, suficiente para guiarte, suficiente para darte un futuro, suficiente para salvarte. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque cuando una persona sabe que Cristo la rescató, ya no puede vivir como si eso fuera poca cosa. Y ahora, si has estado aquí hasta este punto, quiero que lo hagas de nuevo. Escribe en tu corazón, y si puedes también en los comentarios, esta frase, estoy más cerca de Dios. No como un lema, como un paso. Y si estás dispuesto, di esto con sinceridad, desde donde estás. Señor, aquí estoy, te necesito, perdóname, límpiame, renueva mi mente, fortalece mi fe, sana mi corazón, guíame por tu camino. Enséñame a vivir en tu gracia, ayúdame a amar, ayúdame a obedecer, ayúdame a no rendirme, yo confío en ti. Y cuando dices amén, no estás cerrando algo, estás abriendo algo, porque la fe no termina en una oración, comienza ahí. Muchos creen que acercarse a Dios es un evento, pero en realidad es un camino diario, un proceso continuo, una relación viva. Hay algo que sucede cuando una persona empieza a caminar de verdad con Dios. Deja de vivir reaccionando y empieza a vivir con propósito. Ya no se mueve solo por emociones, ya no decide solo por impulso, ya no se deja arrastrar por lo que el mundo grita. Empieza a discernir, empieza a elegir, empieza a crecer. Y Romanos no te promete una vida sin problemas. Te promete una vida con sentido en medio de los problemas. Te promete una base firme. Te promete una identidad clara. Te promete una esperanza que no depende del clima emocional. Por eso, Romanos es tan incómodo para algunos y tan sanador para otros. Porque no te deja quedarte en la superficie. Te lleva al fondo, te obliga a mirar dentro, te confronta con preguntas que muchos evitan. ¿En qué estás confiando realmente? ¿Qué gobierna tus decisiones? ¿Qué ocupa tu mente cuando nadie te ve?
¿Qué haces con tu culpa? ¿Qué haces con tu miedo? ¿Qué haces con tu pasado? Porque mientras no respondas esas preguntas, vas a vivir a medias, vas a creer a medias, vas a avanzar a medias. Y Dios no te creó para vivir a medias. Dios te creó para vivir con plenitud. No una plenitud artificial, no una felicidad fingida, sino una vida alineada con Él. Y esa alineación empieza por dentro. Muchos quieren que Dios cambie su entorno, pero Dios primero quiere cambiar su interior. Porque si Dios te da algo nuevo con un corazón viejo, lo vas a arruinar. Pero si Dios transforma tu corazón, incluso en un entorno difícil, vas a crecer. Por eso Romanos insiste tanto en la mente, en el corazón, en el espíritu. Porque el verdadero cambio no empieza afuera, empieza adentro. Y aquí quiero hablarte de algo que suele pasar cuando una persona empieza a tomarse a Dios en serio. Aparece resistencia, no solo externa, interna. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a sentir incomodidad con hábitos que antes justificabas. Empiezas a darte cuenta de actitudes que antes defendías. Y eso no es retroceso, es sensibilidad espiritual. Cuando la luz entra, revela. Y cuando revela, incomoda. Pero esa incomodidad no es para destruirte, es para limpiarte. Hay personas que confunden convicción con culpa y son cosas distintas. La culpa te dice, eres malo. La convicción te dice, esto no te conviene. La culpa te aplasta. La convicción te dirige. La culpa te paraliza. La convicción te invita a cambiar. Y Dios trabaja con convicción, no con condenación. Por eso Romanos 8:1 es una base que no debes olvidar jamás. Ninguna condenación, no hoy, no mañana, no cuando caes, no cuando fallas, ninguna. Eso no significa que todo esté bien cuando haces lo incorrecto. Significa que Dios no te rechaza cuando fallas. Significa que Dios no te da la espalda. Significa que Dios no cancela su plan contigo por un tropiezo. La diferencia entre el que crece y el que se estanca no es quien falla menos, es quien vuelve más rápido, es quien se levanta, es quien no se esconde, es quien corre a Dios en lugar de huir de Él. Y si hay algo que Romanos te enseña es esto: Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas sincero. Ahora, hay otra verdad profunda que muchos creyentes tardan años en entender. La salvación es un regalo, pero la madurez es un proceso. Y ese proceso implica disciplina. No castigo, disciplina, cuidado, dirección, entrenamiento. Por eso Pablo no solo habla de creer, también habla de vivir. No solo habla de gracia, también habla de transformación. No solo habla de perdón, también habla de obediencia. Porque la obediencia no es una carga cuando amas a Dios. La obediencia es una respuesta natural al amor. Cuando amas a alguien quieres agradarlo. Cuando amas a Dios quieres vivir de una manera que lo honre. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que obedecer es perder libertad, pero Romanos muestra lo contrario. Obedecer a Dios es encontrar libertad real, porque Dios no te quita cosas para hacerte infeliz. Dios te quita cadenas. Hay hábitos que parecen libertad, pero son prisión. Hay decisiones que parecen placer, pero terminan en vacío. Hay caminos que parecen fáciles, pero terminan cobrando caro. Y Dios, como Padre, te advierte, te guía, te corrige, no para limitarte, sino para protegerte. Por eso Romanos 6 habla de dejar de ser esclavos del pecado para vivir en libertad. Porque el pecado promete mucho, pero siempre cobra, siempre deja vacío, siempre deja consecuencias. Tal vez tú ya has probado ese camino. Tal vez ya sabes que no funciona. Tal vez ya estás cansado de volver al mismo lugar. Y Romanos te dice, no tienes que vivir así. Hay otro camino. Hay vida nueva, hay libertad. Pero esa libertad no es automática, es una decisión diaria, es decir, no
a lo que te destruye y sí a lo que te edifica. Es elegir lo correcto aunque no siempre sea cómodo. Es confiar en Dios aunque no siempre entiendas. Y aquí entra una parte crucial del crecimiento espiritual: aprender a esperar. Esperar no es pasividad. Esperar es confianza activa. Esperar es seguir obedeciendo aunque no veas resultados inmediatos. Esperar es seguir orando aunque no veas respuestas rápidas. Esperar es seguir creyendo aunque el proceso sea largo. Romanos habla mucho de esperanza porque la esperanza te sostiene en la espera. Sin esperanza te desesperas. Sin esperanza te rindes. Sin esperanza te conformas. Pero con esperanza perseveras. Y la esperanza cristiana no es ingenua. No es cerrar los ojos a la realidad. Es mirar la realidad con la certeza de que Dios está por encima de ella. Por eso Romanos 8:28 no es una frase bonita para redes sociales. Es una verdad profunda para tiempos difíciles. Porque creer que Dios usa todas las cosas para bien no significa que todo sea agradable. Significa que nada es inútil en las manos de Dios. Incluso tus errores. Cuando te arrepientes, Dios los puede usar para enseñarte. Incluso tus caídas, cuando te levantas, Dios las puede usar para hacerte más humilde. Incluso tus heridas, cuando las sanas, Dios las puede usar para ayudar a otros. Dios no desperdicia nada. Nosotros desperdiciamos experiencias cuando no aprendemos, pero Dios redime. Y aquí quiero detenerme un momento, porque tal vez tú estás atravesando una temporada difícil. Tal vez estás en una prueba que no entiendes. Tal vez estás orando y no ves respuesta. Tal vez estás haciendo lo correcto y aún así parece que todo va lento. Y quiero decirte algo con claridad. No estás atrasado, no estás fuera del plan, no estás olvidado, estás en proceso. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y lo que Dios construye bien toma tiempo. A veces queremos respuestas rápidas, pero Dios está formando carácter profundo. A veces queremos soluciones inmediatas, pero Dios está enseñando dependencia. A veces queremos atajos, pero Dios quiere raíces, y las raíces no se ven, pero sostienen todo. Ahora, hablemos de algo que Romanos deja muy claro. Tu fe no es solo personal, también es relacional. La fe no se vive aislada, se vive en comunidad, se vive en relación, se vive en amor. Por eso Romanos habla tanto del prójimo. Porque no puedes decir que amas a Dios y despreciar a las personas. No puedes decir que has recibido gracia y vivir sin gracia. No puedes decir que has sido perdonado y vivir con rencor. El amor cristiano no es sentimentalismo, es acción, es decisión, es compromiso, es paciencia, es humildad. Y aquí es donde la fe se vuelve práctica. No solo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en las conversaciones, en los conflictos, en los desacuerdos. ¿Cómo respondes cuando te ofenden? ¿Cómo hablas cuando estás molesto? ¿Cómo tratas a los que piensan distinto? ¿Cómo reaccionas cuando no te dan la razón? Ahí se nota la madurez. Romanos 12 habla de presentar tu vida como sacrificio vivo. Eso no significa morir literalmente. Significa vivir para Dios en lo cotidiano. Significa que tu forma de hablar, de actuar, de decidir, refleja a quién perteneces. Y esto no es perfección, es dirección. Nadie vive esto perfectamente, pero sí puedes vivirlo intencionalmente. Y cuando falles, vuelves. Cuando te equivoques, corriges. Cuando te canses, oras. Cuando te debilites, dependes, porque Dios no busca personas impecables, busca personas rendidas. Ahora hay otra verdad poderosa que Romanos deja clara y que muchos olvidan. Tu identidad está en Cristo, no en tu pasado. Hay personas que creen en Dios, pero siguen viviendo como si su pasado tuviera la última palabra. Se definen por lo que hicieron, por lo que les hicieron, por lo que perdieron, por lo que no lograron.
Pero Romanos te dice que en Cristo hay una nueva identidad. Ya no eres esclavo, ya no eres condenado, ya no eres rechazado, ya no eres huérfano espiritual, eres hijo, eres aceptado, eres amado, eres perdonado. Y cuando entiendes eso, algo se libera, porque dejas de vivir para probar tu valor, dejas de vivir para agradar a todos, dejas de vivir con miedo al rechazo, empiezas a vivir desde la seguridad de saber que Dios te ama no porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. Y esa seguridad te da valentía, valentía para decir no, valentía para decir sí, valentía para soltar, valentía para empezar, valentía para obedecer, valentía para confiar. Por eso Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque cuando una persona ha sido rescatada, no vive escondida, vive agradecida. Y aquí quiero invitarte a algo muy concreto. Revisa tu vida a la luz de Romanos. No para castigarte, para alinearte. Pregúntate con honestidad, ¿en qué área necesito renovar mi mente? ¿Dónde me estoy conformando al mundo sin darme cuenta? ¿Qué hábito necesito entregar? ¿Qué pensamiento necesito cambiar? ¿Qué relación necesito sanar o ordenar? ¿Qué parte de mi vida no le he entregado a Dios? No respondas rápido, respóndete con verdad. Porque Dios trabaja con verdad, no con apariencias, y cuando decides vivir así, tu fe deja de ser superficial, se vuelve profunda, se vuelve firme, se vuelve real. Y entonces, incluso cuando llegan las pruebas, no te rompes, te doblas, pero no te quiebras, porque estás sostenido. Y aquí quiero recordarte algo esencial: nada puede separarte del amor de Dios, ni tus dudas, ni tus caídas, ni tus procesos, ni tus preguntas, ni tus luchas, nada. Eso no significa que Dios apruebe todo lo que haces. Significa que Dios no deja de amarte mientras te transforma. Y ese amor es lo que te cambia de verdad. Porque cuando alguien se sabe amado, deja de buscar amor donde no lo hay. Cuando alguien se sabe perdonado, deja de vivir castigándose. Cuando alguien se sabe aceptado, deja de fingir. Cuando alguien se sabe sostenido, deja de vivir con miedo. Y eso es libertad. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo con claridad. No fue casualidad. Hay algo que Dios está haciendo en tu corazón. Tal vez todavía no lo ves completo, pero ya comenzó. Y lo único que necesitas hacer ahora es seguir caminando. Un día a la vez, una decisión a la vez, una oración a la vez. No te compares, no te apresures, no te rindas. Dios no ha terminado contigo. Respira, confía, avanza y recuerda esto cada vez que lo necesites. Estás más cerca de Dios de lo que crees. Y ahora, antes de terminar, quiero que te detengas un momento. No sigas corriendo. No pases al siguiente video todavía. Quédate aquí. Solo unos instantes más, porque hay verdades que necesitan silencio para asentarse. A lo largo de este recorrido por Romanos, has escuchado palabras sobre gracia, fe, redención, amor, esperanza, transformación y libertad. Pero todo eso no tendría sentido si se quedara solo en información. La pregunta más importante no es cuánto recuerdas, sino qué va a cambiar a partir de hoy, porque la fe no se mide por lo que sabes, sino por cómo vives después de saberlo. Tal vez hoy te diste cuenta de algo que habías estado ignorando. Tal vez entendiste por qué te sentías cansado por dentro. Tal vez comprendiste que estabas intentando cargar solo con algo que nunca fue diseñado para que lo llevaras solo. Tal vez reconociste que te habías alejado más de lo que querías admitir. O tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sentiste paz. Sea cual sea tu caso, esto es lo importante. Dios sigue aquí. No se fue, no se cansó, no te descartó, no te reemplazó. Dios sigue obrando incluso cuando tú no lo veías. Romanos nos recuerda algo esencial.
La vida cristiana no es un camino de perfección, es un camino de rendición. No es caer nunca, es levantarse siempre. No es no luchar, es no rendirse. No es hacerlo todo bien, es volver a Dios cada vez que fallas. Y si hoy te sientes débil, eso no es el final. Es el punto exacto donde la gracia puede sostenerte. Si hoy te sientes confundido, eso no es derrota. Es una oportunidad para buscar dirección. Si hoy te sientes lejos, eso no es rechazo. Es una invitación a volver. Dios no trabaja con personas que ya lo tienen todo resuelto. Dios trabaja con corazones disponibles. Tal vez el cambio que Dios quiere hacer en tu vida no es externo, sino interno. Tal vez no es cambiar circunstancias, sino cambiar tu manera de pensar. Tal vez no es darte algo nuevo, sino liberarte de algo viejo. Tal vez no es acelerar el proceso, sino fortalecerte para atravesarlo. Y ahora quiero hablarte con total honestidad. No postergues lo que Dios está haciendo en ti. No digas después, no digas más adelante, no digas cuando esté listo. La fe no empieza cuando estás listo, empieza cuando decides confiar. Si hoy sientes el deseo de acercarte más a Dios, no lo apagues. Si hoy sientes el llamado a cambiar algo, no lo ignores. Si hoy sientes paz, protégela. Si hoy sientes convicción, respóndela con obediencia. Porque cada paso que das hacia Dios, Dios lo multiplica con gracia. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios estas palabras: estoy más cerca de Dios. No como una frase vacía, sino como una declaración, como un acto de fe, como un recordatorio para ti mismo de que hoy tomaste una decisión interior. Y si este contenido te ayudó, dale like. No solo apoyas este mensaje, ayudas a que llegue a alguien que hoy lo necesita más de lo que imaginas. Tal vez alguien que está luchando en silencio, tal vez alguien que está a punto de rendirse, tal vez alguien que necesita esperanza. Suscríbete al canal si quieres seguir fortaleciendo tu fe, renovando tu mente y creciendo espiritualmente paso a paso. Aquí caminamos juntos, sin máscaras, sin perfección, con honestidad y verdad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces una sola palabra puede ser el punto de inflexión en la vida de una persona. Gracias por llegar hasta el final. Eso dice mucho de ti. Dice que buscas profundidad, dice que no te conformas, dice que tu corazón sigue sensible a Dios. Recuerda esto cada día. No estás solo, no estás atrasado, no estás perdido. Dios está contigo, Dios está obrando, Dios aún no ha terminado contigo. Y hoy, más que ayer, estás más cerca de Dios.